¿Qué clase de animalitos son? Son roedores, pero Que son fofo. hámsters, ¿no? De onde a doutora consegue esses dibujos? Pregunta. De onde consegue esses dibujos? A mí no me regala a mí. Hasta los animales son tiernos cuando están enamorados, joven. Que amor. Não existe, doutora, amor. ¿Cómo vas a decir eso, Mayala? No Sí existe. No. Bien, joven, vamos a empezar con la exposición. Atiendan, por favor. Esta primera parte simplemente es cuando me toque hacerte el repaso, te voy a tener preguntando una y otra vez por llegar. Ya. La primera parte simplemente es una parte introductoria. Yo voy a preguntar directamente desde el tratamiento farmacológico. Esta parte de introducción ustedes la saben, la dominan, la recuerdan y tienen la capacidad de poder colaborar en la clase. Bien, el sistema de mando del corazón está constituido por tejido muscular especializado, ¿verdad? No me acuerdo. Bueno, este tejido muscular especializado no es tejido nervioso. Por tanto, el impulso eléctrico generado en los nodos sinoauricular o auriculoventricular debe seguir un camino bien definido. En primer lugar, ¿dónde se inicia el impulso eléctrico, jóvenes? En el nodo o nódulo sinoauricular, llamado también nódulo de Ashok-Tawara. Este nodo o nódulo descarga impulsos eléctricos que oscilan en una frecuencia de 80 a 100 latidos por minuto. ¿Estos 80 a 100 latidos por minuto son compatibles con nuestra vida? Sí, jóvenes. Luego el impulso nervioso pasa a las fibras internodales y estas fibras internodales descargan el impulso eléctrico en una frecuencia que oscila entre 50 y 70 latidos por minuto. ¿Esto será compatible con nuestra vida? Sí, también. Siguiente. Luego el impulso nervioso pasa al nodo o nódulo auriculoventricular, llamado también de Kate-Clark, ¿verdad? Este nodo o nódulo descarga los impulsos eléctricos a una frecuencia menor a 40 latidos por minuto. ¿Esta descarga eléctrica será compatible con nuestra vida? No, ya no. Los pacientes entran en bradicardia y esta bradicardia no es compatible con nuestra vida. Luego, finalmente, el impulso eléctrico se transmite a través de las de His, su rama derecha e izquierda, descargando el impulso eléctrico a una frecuencia de aproximadamente 20 a 30 latidos por minuto. También latidos incompatibles con la vida. El número total de latidos por minuto compatibles con nuestra vida oscilan entre cuánto jóvenes. 60 a 100. Siguiente. Por encima de 100 nosotros llamamos taquicardia y por debajo de 60 bradicardia. Bien. El tema de hoy es un tema un poquito extenso, más o menos a la mitad. Me voy a permitir un descanso, los voy a dejar descansar ustedes y voy a avanzar rápidamente a la primera parte. ¿Qué entienden por arritmia? Ustedes ya han avanzado algo de semiología, tienen algunos conceptos. ¿Qué entienden por arritmia en sus propias palabras? Quiero que me digan. Toda participación que yo vea acá la voy a anotar como punto extra. Aunque se equivoquen, quiero que participen. Algo que no tiene ritmo. Bueno, ausencia de ritmo está bien, se entiende. Bien. Se define arritmia entonces de la siguiente manera. Como una anormalidad en la emergencia de los impulsos eléctricos a nivel cardíaco, por presentar anormalidades o alteraciones a nivel del lugar de origen del impulso eléctrico, es decir, que este impulso eléctrico, en vez de originarse en el nódulo auriculoventricular o nódulo sinoauricular,
puede iniciarse en lugares ectópicos, anómalos. Luego también esta normalidad puede ser producto de la frecuencia de alteraciones en la frecuencia de descarga del impulso eléctrico, aumentando o disminuyendo la descarga eléctrica. También esta arritmia o esta normalidad en la emergencia de los impulsos eléctricos puede ser producto de alteraciones o de irregularidades a nivel de la formación del impulso eléctrico y por último a nivel de la conducción de este impulso eléctrico. Siguiente. Bien, las arritmias jóvenes se pueden dividir en dos grupos, las taquiarritmias y las bradiarritmias. Como habíamos indicado antes, taquiarritmias cuando la frecuencia cardíaca se encuentra u oscila por encima de 100 latidos por minuto. Hay taquiarritmias que pueden llegar hasta los 300 latidos por minuto. Se entiende por taquiarritmia a la aceleración desorganizada de la frecuencia cardíaca. Su mayor riesgo, hablando de las taquiarritmias, es una patología llamada fibrilación ventricular. Existe también otra patología llamada fibrilación auricular o aleteo, pero esto es todavía compatible con la vida. Sin embargo, la fibrilación ventricular mata al paciente en pocas horas si es que no recibe tratamiento adecuado. Siguiente. Bradiarritmias. ¿Qué entendemos por bradiarritmias? Como un enlentecimiento anormal o anómalo de la frecuencia cardíaca que oscila por debajo de los 60 latidos por minuto. Su mayor riesgo es el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Es un bloqueo mortal. Existe una parada cardíaca casi irreversible, jóvenes. Siguiente. Bien, existen dos tipos de tratamiento para revertir las arritmias, ya sean taquiarritmias o bradiarritmias. Existe un tratamiento no farmacológico y el que nos interesa a nosotros, el tratamiento farmacológico. Hablando del tratamiento no farmacológico, este tratamiento no farmacológico está destinado a la disminución de la frecuencia cardíaca en pacientes que cursan con taquiarritmias. Por el contrario, este tratamiento no farmacológico está destinado a elevar la frecuencia cardíaca en pacientes que cursan con bradiarritmias. Esto es sencillo de entender, ¿verdad? Bien. El tratamiento no farmacológico se efectúa en los pacientes con cuadros severos y que además están internados en una sala de emergencia o en salas de terapia intensiva solamente. Si el paciente llega con una patología llamada fibrilación ventricular que cursa con taquicardia, nosotros podemos hacer una cardioversión eléctrica. Ustedes aquí tienen ejemplo de un desfibrilador para realizar la cardioversión eléctrica. Por el contrario, en relación al tratamiento farmacológico, si el paciente llega con bloqueo auriculoventricular de tercer grado, que es un bloqueo mortal, se deberá instalar un marcapaso percutáneo para normalizar la emisión de impulsos eléctricos a nivel del nodo sinoauricular. Siguiente. Bien, vamos a pasar al tratamiento farmacológico, pero antes vamos a hacer un breve recuerdo de lo que ustedes ya han llevado en fisiología. Vamos a repasar las fases del potencial de acción. Cierra la ventana, doctor. Igual. Ya. Bien. ¿Cuál es el potencial de acción? Está constituido por cinco fases muy importantes. ¿Cuáles son esas fases? Las vamos a repasar. La fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. La fase 0 se caracteriza por una fase de despolarización rápida. Esta es la fase 0. Está determinada por la apertura de los canales de sodio. La segunda fase, llamada fase 1, se trata de una fase de repolarización rápida inicial, esta pequeña espiga. Está determinada por la apertura de los canales de potasio, como estamos viendo acá. Luego tenemos la fase 2 o fase de meseta.
determinada por la apertura de los canales de calcio principalmente. Luego tenemos en la fase 3 o fase de repolarización tardía, es esta fase de acá, determinada por la apertura de los canales de potasio principalmente. Y luego por último tenemos la fase 4 o la fase de reposo, determinada por la apertura de los canales de sodio que nos encuentran acá. Ese es un breve repaso de las fases normales que tienen un potencial de acción. Siguiente. Bien, a partir de acá es lo que ustedes tienen que terminar para su examen, lo que siempre les digo. Vamos a ingresar a lo que es el tratamiento farmacológico de las taquiarritmias. Y al finalizar la clase vamos a hacer vamos a nombrar a los fármacos utilizados en el tratamiento de las bradiarritmias. Farmacología básica antiarrítmica. Los fármacos antiarrítmicos utilizados en el tratamiento de las taquiarritmias son los siguientes. 4 grupos. Los bloqueadores de los canales de sodio, los bloqueadores beta-adrenérgicos, los bloqueadores de los canales de potasio y los fármacos bloqueadores de los conductos de calcio. Estos 4 grupos los deben recordar de memoria. Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4 respectivamente. Siguiente. Una más. Bien, vamos a hablar sobre el primer grupo. La clase 1, hablando de los bloqueadores de los conductos de sodio. Son 3 fármacos presentes dentro de este grupo que tienen las siguientes características importantes. El sodio, como ustedes han visto en las fases del potencial de acción, ingresa a la célula al inicio de este potencial de acción, cambia la polaridad de la membrana y determina la despolarización. Esto ustedes ya lo saben. Bien. El impedimento del ingreso del sodio al interior de la fibra miocárdica determina entonces un retraso en el inicio de este potencial de acción, ocasionando enlentecimiento de la frecuencia cardíaca. ¿Esto será favorable para un paciente que tiene taquicardia? Por supuesto que sí. Bien. Los fármacos de esta clase se subdividen en 3 grupos que ustedes tienen que saber de memoria. Siguiente. La quinidina, la procainamida y la diisopiramida. Son estos 3 grupos pertenecientes a la subclase A, bloqueadores de los canales de sodio. Características importantes de la quinidina. La quinidina es un fármaco que deriva de una planta conocida como corteza de quina. Este es el árbol de la quina y la quinidina se extrae de su corteza. Las características más importantes de este fármaco son estas 3 que se van a repetir en los siguientes fármacos antiarrítmicos. En primer lugar, la quinidina disminuye la actividad de los marcapasos ectópicos. En segundo lugar, disminuye la conductancia eléctrica, disminuye la velocidad del impulso eléctrico. Y en tercer lugar, disminuye el grado de excitabilidad de la fibra miocárdica. Siguiente. Efectos tóxicos. También los tienen que conocer porque en el examen se les va a preguntar. Los efectos tóxicos inherentes al exceso en la dosificación de quinidina son estos 4. Todos los fármacos antiarrítmicos, como efecto colateral o como efecto tóxico principalmente, ocasionan bradiarritmias e hipotensión. Eso tienen que memorizar desde ahora. Efectos tóxicos de todos los fármacos antiarrítmicos, principalmente bradicardia e hipotensión. Posteriormente, la quinidina puede presentar efectos tóxicos similares a los efectos ocasionados por la ingesta de fármacos agonistas colinérgicos. Estos efectos colaterales se van a observar principalmente a nivel gastrointestinal. ¿Cuáles serían estos efectos colaterales? Aumento de las secreciones glandulares e intestinales, aumento del peristaltismo, dolor de tipo cólico y los pacientes finalmente presentan episodios diarreicos. Siguiente. Esta es la presentación de la quinidina. Yo les voy a dar un resumen donde vamos a poder encontrar la presentación de estos fármacos para que ustedes ya puedan familiarizarse con el producto e memorizar el nombre para su examen segundo parcial. Siguiente.
El segundo fármaco, perteneciente a los bloqueadores de los canales de sodio, clase 1A, es la procainamina. Al igual que su predecesor, la quinidina, este fármaco tiene estas características que se repiten en los demás antiarrítmicos. Disminuye la actividad de los marcapasos ectópicos, luego disminuye la velocidad de la conductancia eléctrica y disminuye el grado de excitabilidad de la fibra miocárdica. Todo esto determina el enlentecimiento de la frecuencia cardíaca.